Barcelona fue también el escenario de una etapa decisiva en la vida de San Antonio María Claret. Este paseo propone recorrer los rincones que marcaron su juventud, su despertar vocacional y su misión evangelizadora. A través de calles, templos, plazas y edificios emblemáticos, descubrimos no solo la evolución espiritual de Claret, sino también el pulso de una ciudad que lo acogió, lo formó y lo inspiró. Este itinerario es una invitación a mirar Barcelona con otros ojos. Los de un joven que llegó como técnico textil y partió como apóstol incansable. Antonio Claret tenía 17 años cuando llegó a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Vivirá allí durante 4 años. En ese tiempo aprenderá a ganarse la vida, se desarrollará cultural, social y laboralmente y alcanzará un merecido prestigio como técnico en el ramo textil. En Barcelona se enfría espiritualmente, pero también se despierta en él la vocación sacerdotal, como él mismo afirma. La voluntad de Dios quería de mí otra cosa. Me quería eclesiástico y no fabricante, aunque yo en este tiempo no lo conocía ni pensaba en ello. El itinerario del paseo es: comenzamos visitando la catedral y el palacio episcopal. Visitamos el oratorio de San Felipe Neri. Vamos a la iglesia de los santos Justo y Pastor. Posteriormente nos acercamos a la calle Avinyó. Vemos la fábrica del Vigatans. Vamos a la Lonja del Mar. Visitamos la iglesia de Santa María del Mar. Nos dirigimos a la casa donde se hospedaba Claret. Nos acercamos a la playa de la Mar Bella. Nos dirigimos a la Casa de Gracia. Terminamos visitando la Sagrada Familia. Comenzamos en la plaza de la Catedral, en pleno barrio gótico, el núcleo más antiguo de la ciudad. Este centro cívico, social y político conserva restos romanos y un conjunto de edificios artísticos e históricos vinculados con Claret. La catedral basílica, de estilo gótico, comenzó a construirse siendo obispo Bernat Pellegrí. Es la tercera catedral de la ciudad y uno de sus monumentos más emblemáticos. En su fachada, los campanarios se elevan por encima de las puertas del crucero y se sitúan entre el cimborrio y los pináculos laterales, otorgando al templo una gran majestuosidad. El interior de la catedral está formado por 3 naves de la misma altura, la central el doble de ancho que las laterales. Desde el falso crucero, las circulares se unen en girola, pasando por detrás del presbiterio y formando un arco semicircular, donde se alojan 9 capillas cubiertas. En las naves laterales hay otras 17 capillas. Podemos imaginar a Claret, entonces estudiante y más tarde ingeniero textil, visitando esta catedral durante sus años de estancia en la ciudad. En la cripta oraría ante el sepulcro de Santa Eulalia, patrona de Barcelona. También la visitaría durante sus ministerios sacerdotales y misioneros, ya consagrado arzobispo y antes de embarcarse hacia Cuba. Aquí presidió las exequias de su amigo, el obispo doctor Antonio Palau i Térmens, obispo de Barcelona. Nos acercamos al Palacio Episcopal, situado en la calle del Bisbe, que conecta la plaza de Sant Jaume con la catedral. Esta calle, flanqueada por edificios históricos, es uno de los rincones más emblemáticos del barrio gótico, donde el pasado medieval de Barcelona se respira en cada piedra. Junto a la catedral, en la calle del Bisbe, se encuentra el Palacio Episcopal, residencia oficial del arzobispo de Barcelona y sede del archivo diocesano. El palacio se alza junto al famoso puente neogótico
que une dos edificios episcopales, creando una imagen icónica de la ciudad antigua. Este palacete, edificado entre finales del siglo XII y principios del XIII, ha sufrido múltiples remodelaciones, por lo que combina estilos románico, neoclásico y barroco. El edificio se organiza en torno a un patio central con arcos románicos y ventanas góticas del siglo XIV. Claret habría acudido a este palacio para resolver asuntos y obtener licencias ministeriales. Documentalmente se sabe que se hospedó aquí por primera vez a finales de mayo de 1859, recién llegado de Cuba y nombrado confesor de la reina Isabel II. Es el momento de visitar el oratorio de San Felipe Neri, ubicado en la plaza del mismo nombre, en pleno barrio gótico de Barcelona. Esta pequeña plaza, escondida entre callejuelas medievales, es un remanso de paz que contrasta con el bullicio turístico de la ciudad. Su atmósfera silenciosa y melancólica está marcada por las huellas visibles de la guerra civil. En la fachada del oratorio aún se aprecian los impactos de metralla del bombardeo de 1938, que dejó una profunda cicatriz en la memoria del lugar. Este imponente edificio ha resistido el paso del tiempo. Su arquitectura barroca y su belleza cautivadora lo convierten en un hito destacado del barrio. Rodeada de edificios históricos y presidida por una fuente central, la plaza invita a la reflexión y al recogimiento, haciendo del oratorio no solo un espacio religioso, sino también un símbolo de la historia viva de Barcelona. En el claustro del oratorio, Claret se encontró con el padre Francisco de Paula Amigó. Me hallé como Saulo por el camino de Damasco. Me faltaba un Ananías que me dijese lo que había de hacer. Me dirigí a la casa de San Felipe Neri, di una vuelta por los claustros y vi un cuarto abierto. Pedí permiso y entré, y hallé a un hermano llamado Pablo, muy humilde y fervoroso, y le referí sencillamente mi resolución. Y el buen hermano me oyó con mucha paciencia y caridad, y con toda humildad me dijo: «Señor mío, yo soy un pobre lego. No soy yo quien ha de aconsejar a usted. Yo le acompañaré a un padre muy sabio y muy virtuoso, y él le dirá lo que usted debe hacer». En efecto, me condujo al padre Amigó. Tras escucharlo y al intuir una posible vocación en el joven, le aconsejó estudiar latín. Me dediqué al estudio de la gramática latina con toda la aplicación posible. El primer maestro fue un tal don Tomás, sacerdote de muy buen latín. En este lugar, Claret dirigió los ejercicios espirituales al clero de Barcelona en mayo de 1850. El 6 de junio de 1859, ya de regreso de Cuba, ofreció una conferencia a los sacerdotes. Nos dirigimos ahora a la iglesia de los Santos Justo y Pastor, situada en el corazón del barrio gótico de Barcelona, muy cerca de la plaza Sant Jaume. La Basílica de los Santos Mártires Justo y Pastor, de estilo gótico, se alza en una pequeña plaza que conserva el trazado medieval y una atmósfera de recogimiento. Rodeada de estrechas callejuelas y edificios centenarios, la iglesia se integra en un entorno que parece detenido en el tiempo. Está dedicada a dos jóvenes martirizados en tiempos del emperador Diocleciano por no renegar de su fe. De la primera iglesia románica no queda nada. En su lugar se erige un edificio construido en 1342. A un lado, la torre octogonal del siglo XV aporta altura al conjunto. La fachada, restaurada en estilo neogótico, da paso a una sola nave con ábside poligonal. El altar está decorado con 4 grandes esculturas de los hermanos Valmigliana, que representan a los evangelistas. Preside el conjunto una imagen de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña.
y un gran icono representando diversas escenas de los mártires del siglo XX de la Iglesia Universal, entre los que figuran algunos claretianos. En la capilla de San Feliu y la Santa Creu se conserva el retrato de la Pasión, obra del siglo XVI, que compite con el retablo mayor de estilo neoclásico del siglo XIX. En la plaza destaca la fuente de Fiballer, una de las pocas fuentes góticas que aún se conservan en la ciudad. Después de 3 años viviendo en Barcelona, en la cercana calle del Palme de Sant Just, Claret comenzó a asistir a misa dominical en esta iglesia, como él mismo relata. Tenía un trabajo grande en deshacerme de los pensamientos que me venían. Me venían ideas nuevas, descubrimientos, de manera que durante la misa tenía más máquinas en la cabeza que santos había en el altar. A pesar de las reformas posteriores, podemos imaginar el retablo barroco poblado de imágenes al que se refiere Claret. En ese silencio rodeado de santos, recuerda las palabras evangélicas. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Esta sentencia le causó una profunda impresión. Claret guardará siempre un recuerdo especial por esta iglesia recogida y silenciosa en el corazón de la bulliciosa ciudad donde se inició su camino de conversión. Volverá a ella con frecuencia. Nos dirigimos ahora a curiosear por la librería religiosa que estaba en la calle Aviñó, que es conocida por su trazado estrecho y sinuoso, típico del urbanismo medieval. En el número 20 de la calle Aviñó, donde ahora se encuentra el Colegio de la Sagrada Familia, se instaló definitivamente la librería religiosa ideada por Claret. Él mismo escribe: Uno de los medios que la experiencia me ha enseñado a ser más poderoso para el bien es la imprenta. No todos quieren o pueden oír la divina palabra, pero todos pueden leer un buen libro. No todos pueden ir a la iglesia para oír la divina palabra, pero el libro irá a su casa. El predicador no podrá estar siempre predicando, pero el libro siempre está diciendo lo mismo y nunca se cansa. Originalmente fundada en Tarragona en 1847, Claret decidió trasladarla a Barcelona, convencido de que era el lugar ideal para su proyecto misionero, a pesar del desacuerdo de su amigo y colaborador José Caisal Estrade, canónigo de Tarragona y posteriormente obispo de Urgell. Conviene que salgan libros buenos, muchos y a bajo precio, y que se difundan por toda España. El centro de todo eso conviene que esté en Barcelona. Bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Montserrat, la librería religiosa llegó a editar, con asombro de sus colaboradores, cerca de 10 millones de impresos. Uno de los libros más difundidos fue Camino recto y seguro para llegar al cielo, del propio Claret. Es el libro de autor catalán con más ediciones, más de 70, y con mayor número de ejemplares distribuidos. Nos desplazamos ahora a la fábrica del Vigatans, muy cerca del puerto y de la Rambla. Durante su estancia en Barcelona, el joven Antonio Claret no solo estudió, también trabajó. Lo hizo en la fábrica de tejidos propiedad de Francisco Prat y Armengol, ubicada en el número 9 de la calle Nou de Sant Francesc, esquina con la calle Rull, cerca de la Rambla. La fábrica era conocida como Els Vigatans. Claret llegó a la ciudad con un notable bagaje de conocimientos y experiencia en el arte textil. Venía a perfeccionarse y esta fábrica que le había conseguido su padre, con 72 trabajadores, le ofrecía muchas posibilidades. Él mismo lo relata. Dios me había dado tanta inteligencia en esto que no tenía más que analizar una muestra cualquiera para, al instante, trazar el telar con todo su aparato, dando el mismo resultado
y aún, si el dueño quería, se hacían mejores. El joven tejedor Claret era muy valorado, no solo por los directivos de la empresa, sino también por sus compañeros, quienes admiraban sus conocimientos y su destreza con el telar. Así es que algunos trabajadores me pedían, por favor, que les compusiese su aparato, porque ellos no acertaban. Yo les procuraba complacer, y por esto me respetaban y amaban mucho. Caminando por el barrio gótico nos acercamos a la Lonja del Mar. La Lonja del Mar es un edificio situado en el Paseo de Isabel II. Antiguamente fue lugar de reunión de los mercaderes de la ciudad y espacio destinado a la contratación. Este entorno fue durante siglos el corazón comercial de la ciudad, donde se cruzaban rutas marítimas, se celebraban ferias y se realizaban transacciones mercantiles clave para la economía catalana. El edificio neoclásico actual del siglo XVIII es sucesor de construcciones más antiguas. Se considera una de las mejores muestras del gótico civil mediterráneo en doble planta. Destaca especialmente el Salón de la Contratación, una gran sala medieval de 14 metros de altura, con 4 columnas y 6 arcos que sostienen los forjados de madera del piso superior. La Junta de Comercio, en 1775, estableció en la lonja una escuela pública y gratuita de bellas artes, donde se enseñaba dibujo aplicado a diversos campos, entre ellos el diseño textil, estampados de indianas, blondas y encajes para la creación de nuevos modelos. En 1825, cuando se matriculó Antonio Claret, dirigía la Escuela de Artes Nobles el pintor Francisco Rodríguez, y las artes aplicadas estaban a cargo del profesor Jacinto Coromina. Según el reglamento, se otorgaban premios mensuales, trimestrales y anuales, con exposición pública de los trabajos galardonados. El joven Claret obtuvo 3 de ellos. La primera cosa que hice fue presentar una solicitud a la Junta de la Casa de la Lonja para ser admitido en las clases de dibujo, y lo conseguí, y me aproveché algún tanto. Con razón, al ser canonizado San Antonio María Claret, fue proclamado patrón de la Escuela de la Lonja el 23 de abril de 1952. Nos desplazamos ahora a Santa María del Mar. Esta iglesia marinera, próxima al mar y al puerto, es el segundo templo con mayor capacidad de Barcelona después de la catedral. Este entorno histórico fue habitado tradicionalmente por marineros, comerciantes y artesanos, y la iglesia fue levantada precisamente por ellos entre 1329 y 1383, como símbolo de su devoción y esfuerzo colectivo. De estilo gótico, cuenta con 3 naves separadas por pilares esbeltos que sostienen 19 arcos con sus respectivas bóvedas. En su interior hay 32 capillas. La Capilla del Santísimo, construida entre 1831 y 1842, fue remodelada en 2019 para adaptar el espacio a las necesidades de los feligreses, mejorando el confort y facilitando un ambiente agradable y cercano. El coro se sitúa detrás del altar mayor, no en el centro de la nave, como ocurre en muchas catedrales. En aquella época, una comunidad de beneficiados atendía el templo, manteniendo un culto digno y edificante. La primera predicación de Claret en Santa María del Mar tuvo lugar en mayo de 1844, tras años difíciles para la vida religiosa del siglo XIX. Predicó durante todo el mes, convirtiéndolo en una verdadera misión. De esta predicación se conserva un documento histórico, un folleto de 82 páginas, impreso por Juan Gaspar, titulado Poesías dedicadas a la feliz memoria del célebre predicador apostólico catalán,
Mosén Antonio María Claret por un aficionado, J.S. Este texto resume el contenido de los 36 sermones que predicó. En esta iglesia de Santa María del Mar hay dos recuerdos claretianos, una estatua del Padre Claret y una vidriera en homenaje a San Antonio María Claret. Parece ser que fue en esta iglesia donde unos jóvenes le pidieron a Claret que le revelara el secreto para poder aguantar tanta actividad. Claret respondió: Enamoraos de Jesucristo y haréis cosas aún mayores que las que yo hago. Nos dirigimos ahora hacia la casa donde se hospedaba Claret en Barcelona, ya ordenado de sacerdote. Claret sacerdote se hospedaba en la casa de don Antonio Nadal y Vicent, comerciante muy conocido en Barcelona. La vivienda era un auténtico palacete situado en la Plaza del Born, que alberga el Born Centre de Cultura y Memoria, un espacio cultural construido sobre el antiguo mercado del Born, inaugurado en 1876. Este edificio es un ejemplo emblemático de la arquitectura del hierro de la ciudad. En esta casa señorial había un oratorio particular donde Claret podía celebrar misa y confesar, como consta que hacía con personas impedidas de acudir a la iglesia de Santa María del Mar. Se cuenta que todos los días, entre las 12 y la 1, recibía visitas de personas influyentes de la ciudad, a quienes despedía con cortesía, dejándolas siempre complacidas. Nos acercamos ahora a la playa de la Mar Bella. La playa de Barcelona, a la que se refiere Claret en su autobiografía, se encuentra en la Barceloneta. Hoy forma parte de un entorno moderno y dinámico, con espacios deportivos, zonas verdes y una base náutica. Era una pequeña playa considerada peligrosa. En ciertas épocas estaba prohibido bañarse allí, pero el joven estudiante y técnico textil acudía a lavarse los pies y tomar unos sorbos de agua salada durante los días calurosos de verano, cuando perdía el apetito. Un día que a este intento fui a la Mar Bella que llaman, tras la Barceloneta, hallándome en la orilla del mar, se alborotó de repente y una grande ola se me llevó. Me vi de improviso muy mar adentro y me causaba admiración al ver que flotaba sobre las aguas sin saber nadar, y después de haber invocado a María Santísima, me hallé a la orilla del mar, sin haber entrado en mi boca ni una sola gota de agua. Cuando me hallé en la orilla, me horripilaba el pensar el peligro de que me había escapado por medio de María Santísima. Nos dirigimos ahora a nuestra casa de gracia. En el siglo XIX, Gracia era una villa con identidad propia, independiente de Barcelona, conocida por la paz y el silencio de sus huertas y campos que abastecían los mercados de la capital. En 1859, los misioneros Hijos del Corazón de María establecieron allí una casa misión, 10 años después de fundar la congregación en Vic. El 3 de julio de 1859, Claret llegó a Barcelona procedente de Madrid para acompañar a sus misioneros en su primer capítulo general celebrado en Vic. Volverá a Gracia para presidir 2 capítulos generales más, en los años 1862 y 1864. Por lo que escribía en sus apuntes San Enrique de Osó, parece que también dio aquí ejercicios espirituales. Tuve la dicha de hacer ejercicios con el padre Claret en la casa de Gracia, confesarme con él y resolver que sí era voluntad de Dios ser yo sacerdote, con gran gozo y paz, sin que me haya venido nunca tentación por la misericordia de Dios contra mi vocación. En 1865 lo encontramos nuevamente en Barcelona con motivo del reconocimiento del Reino de Italia por parte de Isabel II. Actualmente en ese lugar se encuentra un templo
primero santuario y ahora parroquia, dedicado al Corazón Inmaculado de María, junto al Colegio Claret. La iglesia actual fue construida según los planos del arquitecto Joan Martorell i Montels, quien coronó el templo con una airosa cúpula rematada por la imagen del Corazón de María. En el interior, detrás del presbiterio, hay una capilla dedicada a San Antonio María Claret. En el crucero derecho, bajo el altar de San José, se encuentra el sepulcro del siervo de Dios, padre Jaime Clotet y Fabrés, compañero de Claret y cofundador de la Congregación de Misioneros, fallecido en esta casa de gracia el 4 de febrero de 1898. Toda la iglesia se encuentra plagada de vidrieras y pinturas alusivas a la vida de Claret y alguna de Clotet. Muy cerca de Gracia se encuentra la Basílica de la Sagrada Familia. En la zona de la fachada de la Pasión podemos ver una monumental escultura en piedra que rinde homenaje al gran misionero itinerante, Claret. Lo presenta con su Biblia y su atillo, y está situada en la fachada de poniente. Es obra del escultor Domènec Fita. Fue la primera estatua colocada en el exterior del templo por expresa voluntad de Antoni Gaudí, quien era un reconocido admirador de Claret. Recorrer Barcelona, siguiendo los pasos de San Antonio María Claret, es mucho más que una experiencia histórica. Es un viaje al corazón de una vocación que transformó vidas desde sus años de formación en la lonja, sus momentos de oración en Santa María del Mar, o sus predicaciones fervorosas en el barrio gótico. Cada rincón nos habla de un hombre que supo escuchar el llamado de Dios en medio del bullicio urbano. Hoy, su huella permanece viva en templos, monumentos y en la memoria de una ciudad que fue testigo de su crecimiento humano y espiritual.